Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el gran placer de ministrar aquí con un equipo pastoral increíble, hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, que aman la iglesia y que aman lo que están haciendo. Si es tu primera vez, queremos darte la bienvenida. Si nos está viendo en las cámaras por primera vez, queremos darte la bienvenida. Espero que no sea la última vez. Si el mensaje de hoy te ministra tu vida, quiero invitarte a que lo compartas. Puedes ir a nuestro canal de YouTube, Sunrise Church Español, y ahí puedes agarrar toda la línea de todos los mensajes y escucharlos y compartirlos con un familiar en tus medios sociales. Así que, por favor, te invito a que lo hagas. Igualmente los que están aquí también pueden hacer lo mismo. Y pues sé que Dios nos ha estado hablando en lo que sería la identidad del cristiano, amén. Y en las últimas semanas hemos estado hablando sobre lo que es identidad. Y hoy vamos a cerrar con la serie de lo que es la identidad del cristiano. Y comenzamos haciendo preguntas pues, sobre la salvación y cosas de esta índole, ¿no? Sobre las obras, sobre la relación entre las obras y la fe. Pero hoy quiero tratar de responder a una pregunta que como pastor siempre me la hacen. Y les voy a decir algo. En mis años iniciales de cristiano, yo siempre luchaba con esta pregunta. Entonces, yo no te voy a predicar algo que yo no he experimentado, te voy a predicar algo que yo he experimentado. Y para mí eso es importante porque es una experiencia experimental, no es una experiencia que no conoce lo que estoy diciendo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Esa pregunta a veces sale por ahí y uno como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Con los años en Cristo he logrado comprender de que yo tengo que tener confianza y seguridad en Cristo Jesús. Y que mi vida no depende de un pensamiento que yo tenga, sino depende de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pues, esta es una pregunta que muchas personas a veces luchan con ella. Y en ocasiones se me acercan personas y me dicen, pastor, ¿cómo sabemos que lo que estamos nosotros predicando es la verdad? O sea, hay tantas religiones, hay tantas creencias, hay tantos grupos. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la verdad? ¿Cómo sabemos que Jesús es el camino y la verdad? ¿Cómo puedo yo explicarle eso a alguien? Me dice. Y pues hay otros que me dicen simplemente, pastor, yo creo en Jesucristo, yo recibí a Jesucristo en mi corazón, realmente creo que Él es el Hijo de Dios, creo que Él es el camino, la verdad y la vida y que no viene al Padre si no es a través de Él, pero yo estoy luchando con ciertas cosas y en esas luchas que yo estoy teniendo son asuntos morales, son asuntos de carácter, son asuntos en cuanto a mi fe, son asuntos en cuanto a comportamientos o son asuntos de que tengo un temperamento muy explosivo. Entonces, eso me lleva a entrar como una crisis y entonces no me siento digno y pues no sé, como que realmente seré yo salvo si esto está pasando en mi vida. Déjame decirte que si tú estás luchando, eso es una muy buena señal. Porque el que lucha es porque está vivo. Cuando a veces una persona tiene dolor, está en el hospital y tiene dolor. Cuando una persona está en el hospital y tiene dolor, eso es una buena señal. Porque el cuerpo está respondiendo. Quiere decir que el cuerpo está dando a saber que está vivo todavía. El día que no sientas dolor es porque estás muerto. Bien, si estás en el hospital. O porque ya te curaron, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que este tipo de conversaciones son muy normales para mí como pastor. Y muchos luchan con esa sensación de que no son dignos de ser salvos. Y no son dignos de estar en Dios. Dicen, Dios es muy santo, Dios es muy puro, Dios es muy correcto, Dios es muy perfecto. Y yo no tengo nada de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy salvo? Otros luchan con esta pregunta sobre seguridad en Cristo por sus conceptos teológicos. Sus conceptos teológicos los llevan a luchar con su identidad de seguridad de lo que Cristo, no lo que Cristo ha hecho por ellos, sino su comportamiento, ¿verdad? Entonces, para comenzar, me gustaría que te identifiques dónde tú estás parado hoy. Y me gustaría presentar dos tipos de posturas o de posiciones. La primera es si tú estás parado en que estás seguro de tu salvación en Cristo y no luchas con eso. La segunda postura es si tú de vez en cuando dudas de que eres suficientemente digno para ir al cielo con Dios. Entonces, hoy estoy seguro que hay personas que están en ambas posturas. Estoy segurísimo que hay personas que me dicen, bueno, yo sé que Cristo murió por mí, pero es que yo no soy bueno. No doy la talla que necesito.
Y otros pues dicen, bueno, yo no doy la talla, pero yo sé dónde estoy parado y sé que con Cristo yo estoy seguro. Entonces, si tú estás en Cristo y estás seguro de que tú estás en Él, Satanás siempre va a buscar la forma de hacerte dudar. Y tú me dices, pastor, eso no es bíblico. No, sí es. Comienza por lo menos con Adán y Eva en el huerto. Cuando Adán y Eva están en el huerto, Dios dio instrucciones muy claras del árbol que está en el huerto, del centro de ese, que el árbol de la ciencia viene del mal, de ese árbol no comerás. Y pues cuando Adán y Eva están en proceso y Satanás en forma de serpiente, o la serpiente se presenta donde Eva, y déjeme decirle que en el hebreo te dice que Adán estaba cerca ahí, no piense, pues siempre decimos que Eva fue la que hizo, echó todo, no, Adán estaba por ahí cerca en el hebreo, ¿ok? No es que ella estaba sola, sino que el tipo estaba por ahí y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces el asunto es que cuando la serpiente se acerca a Eva, lo primero que le hace es poner duda en su corazón de lo que Dios le había dicho. Porque Satanás sabe que en el momento que él pone duda en tu corazón de lo que Dios te ha dicho, es fácil para él entrar y llevarte a hacer cosas que van en contra de Dios mismo. ¿Sí me estoy explicando o no? Un texto también que a mí me encanta en cuanto a esta estrategia satánica de intentarte a dudar sobre tu identidad en Dios, lo vemos con Cristo en Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, Cristo acaba de salir o está en un ayuno, acaba de salir de 40 días de ayuno y oración, y de repente Satanás se le queda mirando, se le acerca en las tentaciones que tuvo Jesucristo en el desierto y le dice literalmente a Jesucristo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si es que realmente eres hijo de Dios. Nosotros sabemos que Cristo no dudó de su identidad, estamos clarísimos en eso. Lo que sí sabemos es que Satanás pensaba que podía hacer dudar a Cristo de su identidad. Y a la misma vez, como dicen en Venezuela, picarlo para que hiciera lo que él quería, ¿verdad? Porque si tú eres hijo de Dios, haz esto. Y si tú lo haces, es porque eres hijo de Dios. Entonces Jesucristo hubiera terminado obedeciendo al diablo, pero como Jesucristo sabe quién estaba tan claro, le dice, escrito está. Al Señor está. Escrito está, no solo escrito está. Entonces Jesucristo, a mismo Jesús, Satanás intentó moverlo de su identidad. Al mismo Jesús. Estando en condición humana, Dios humanado, Jesucristo humanado, Satanás trata de moverlo de su identidad. Y eso lo vas a ver en la Biblia, a lo largo de la Biblia tú vas a encontrar ese conflicto, lo vas a ver donde el cristiano cuando lucha con su identidad y su seguridad en Dios, para nosotros que estamos en Cristo, su seguridad en Cristo, son siempre estrategias que Satanás usa para hacerte perder seguridad, identidad y hacerte sentir que no estás. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario y está muriendo, hay un momento donde Jesucristo se siente solo y le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Y eso también son momentos donde a veces tú puedes dudar de tu seguridad en Dios. Porque cuando tú te sientes solo, la pregunta que tú te haces, bueno, ¿Dios está conmigo o no está conmigo? ¿Alguna vez tú te has hecho esa pregunta? ¿No te la has hecho? No, yo me hago esa pregunta muchas veces a veces. Hay momentos donde la cosa se pone color hormiga y yo digo, bueno, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Sé que estás por fe, pero no te veo. ¿Dónde estás metido? Sal porque la cosa está fea y tú sabes que yo sin ti no puedo. Entonces, hay momentos donde tu convicción puede pasar por crisis. Si no estás viniendo los miércoles y puedes venir los miércoles, te recomiendo que vengas los miércoles, porque el miércoles estaba hablando de eso, cuando la fe falla. Y está hablando específicamente sobre Abraham, el padre de la fe. Entonces, por favor, si pueden ir los miércoles a las 6:30, ven. Si estás en la clase de Rudy, ven a tu clase de Rudy. Si no, pues ya tomaste el Rudy, vente con nosotros que estamos hablando. Pero déjame llevarte un texto bíblico que Jesucristo trata con sus discípulos en cuanto a su identidad y también les presenta cómo el mundo, cómo Satanás trabaja para hacerte dudar de tu seguridad en Cristo. En Juan capítulo 16, versículo 6 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Aquí hay un problema de identidad. Porque si a ti te están botando de una iglesia diciendo tú no eres de Dios, no sirves de Dios, no eres nada de Dios, tú dices, bueno, pero ¿estoy bien o no estoy bien? Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, esto lo hemos visto nosotros a lo largo de la historia cristiana. Hay miles y miles y miles, y no millones de mártires, hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y adultos, que han muerto por Cristo Jesús.
Unos han muerto decapitados, unos han muerto a golpes, otros han muerto quemados, unos han muerto arrojados a piedra. O sea, la forma más fea que hayan habido de muertas, usted la puede buscar y así ha muerto un cristiano en la historia, por creer en Cristo Jesús. Lo interesante es que siempre los que han muerto por Cristo Jesús, siempre los que lo han matado han dicho que lo están haciendo en nombre de Dios. Entonces, si tú estás, y hay historias de personas que estaban en tribunales donde están siendo juzgados y se está diciendo, te estamos matando en nombre de Dios, donde ellos lograron documentar antes de morir, particularmente, los momentos de duda que tuvieron. Y donde tuvieron que agarrarse fuerte de Dios y decir, no, yo estoy muriendo en lo correcto, yo estoy muriendo en Cristo Jesús y voy a morir por Jesús. Y por eso murieron. Entonces, ojo con esto, porque todo cristiano va a pasar por crisis. Si tú no estás pasando por crisis ahora, no te preocupes, tu día va a llegar también. No ha pasado nada. De que te va a llegar, te va a llegar. Porque la crisis tiene la función de asegurar tu identidad en Cristo. Y tiene la función de llevarte a afirmarte en Jesús, pero también tiene el potencial de hacerte dudar de quién tú eres en Cristo y quién es Cristo en tu vida. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Ok, sigue diciendo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os había dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está diciéndole esto a ellos, ahí estaba Jesús. Entonces, si había un problema espiritual, como Jesucristo estaba, Señor, hay un problema, lo solucionaba así. Había una tormenta, Jesucristo caminaba sobre las aguas, se calmaba la tormenta. Había un muerto, Jesucristo pasaba y resucitaba al muerto. Había un demoniado, Jesucristo echaba fuera el demonio. Había un enfermo, Jesucristo sanaba al enfermo. Había falta de pan, Jesucristo multiplicaba 2 panes y 5 peces para aumentar a 5,000 personas. Entonces ellos estaban tan tranquilos porque Jesucristo está con ellos. Pero ahora Cristo le cambia la conversación y empieza a decirle, señores, yo me tengo que ir, a mí me tienen que matar. A mí me tienen que crucificar, yo tengo que morir en la cruz porque si no me muero no hay perdón de pecados eternamente. Yo tengo que morir en una cruz como sacrificio porque como dijo Juancito, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el momento después que yo me muera, yo voy a resucitar y después que yo resucite, entonces pues tienen vida eterna, todo lo demás, pero ustedes están en mí, como están en mí tienen salvación. Y Jesucristo ya había eso hablado con los discípulos, pero ahora le empieza a decir, yo me tengo que ir. Y cuando yo me vaya los van a matar, cuando yo me vaya los van a expulsar de la sinagoga, cuando me vaya va a haber persecución. Y les digo esto para que no entren en tropiezo. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas tienen la tendencia de a veces a las personas preguntarse, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que yo he fallado? ¿Será que viene juicio? ¿Será? Es una canción, ¿verdad? Así sí es. Entonces, el asunto es que yo tengo que llegar a un punto donde venga tormenta, no venga tormenta, yo esté seguro en Cristo Jesús en mi vida. Y la crisis es lo que produce eso. Sin crisis tú no vas a llegar a ese punto nunca. Jesucristo le dice esto y es tan explícito. Entonces, esto cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, exactamente lo que Él le dijo es lo que pasa con ellos. Su teología, la teología de los discípulos cae en crisis. Su modo de pensar cae en crisis. Su cercanía con Jesucristo cae en crisis porque ahora no pueden llegar y acercarse a Jesús porque ya Jesucristo se fue. Ahora tienen simplemente que creer que está con ellos. Y me encanta lo que le dice Jesucristo, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Otras palabras, yo estoy dejando saber que van a pasar cosas. Y los discípulos, cuando Cristo muere, ellos crean una crisis tan profunda que Pedro niega a Jesucristo 3 veces, uno de los que convirtió en uno de los discípulos, uno de los apóstoles. Y aparte de negar a Jesucristo 3 veces, una de las cosas que Pedro hace también es que Pedro agarra también y se va a pescar de regreso, porque su identidad había sido perdida un poco, había caído en crisis. Y los discípulos se encierran en una casa y el tiempo que están en la casa encerrados es con miedo porque decían, no, pensamos que era, pero no es. Y habían 2 que iban camino hacia una ciudad llamada Emaús, se les presenta a Jesucristo, empieza a caminar con ellos y lo primero que ellos le dicen es, pensábamos que era, pero no era. Habían caído en crisis. Había caído un problema con ellos interno hasta que resucita Jesús y la crisis es removida.
Pero Cristo le sigue diciendo a ellos algo bien interesante. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. En otras palabras, a ustedes se les hace beneficioso que yo me vaya de aquí. Porque si no me fuera el consolador, esa palabra consolador en griego es parakletos. La palabra parakletos nosotros la decimos como consolador, una persona que viene a darte aliento, a darte alivio, pero la realidad es que la palabra parakletos es una palabra legal que se utilizaba para las personas que venían a darte aviso o consejo legal cuando estabas metido en problemas. Entonces, cuando te habla un parakletos, te está diciendo alguien que te va a dirigir en cuanto al procedimiento de lo que es correcto ante Dios, pero también te va a proteger de que tengas consecuencias legales. Y te dice literalmente Jesucristo, el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese Consolador en la Biblia es el Espíritu Santo. Jesucristo lo dice más adelante. Es el Espíritu de Dios. Y te dice que el Espíritu de Dios te cumple 3 funciones, aparte de todo lo que hace, hay 3 funciones que Él hace en nosotros. La primera es convencernos de pecado. Diga conmigo, pecado, convencernos de pecado. La segunda es convencernos de, diga conmigo, justicia. Y la tercera es de juicio. Son 3 cosas que el Espíritu Santo hace. Y cuando el Espíritu Santo me convence a mí de pecado, es simplemente que yo necesito de Dios, que he fallado al punto de la obra de Dios, de lo que Dios me dice que tengo que hacer, que no soy digno de Dios y que necesito de Dios porque yo soy pecador y que sin Dios no puedo tener esa transformación. Lo primero que es de pecado. Segundo, de juicio. ¿Qué quiere decir de juicio? En que mi pecado ha sido ya juzgado y que en la muerte de Cristo en la luz del Calvario hay perdón de pecados. El juicio de Dios ya sobre Jesucristo cae en la cruz del Calvario. Hubo justicia y ahora yo puedo. Hubo justicia, ¿verdad? Pecado, justicia y juicio. Y de juicio tiene que ver con lo que causa el pecado en mi vida, como el pecado me aleja de Dios, pero si yo me arrepiento en Cristo, entonces tengo entrada a Dios. Entonces, a veces hay cristianos que en su teología o en su relación, cuando están pasando por problemas, han hecho cosas que no tienen que hacer, caen en crisis y empiezan a dudar: ¿seré salvo? ¿Dios está conmigo? ¿Me ha abandonado? ¿Qué ha pasado conmigo? Los discípulos cayeron por esto. Satanás intentó hacer a Jesús fallar en su identidad. Logró hacer que los discípulos fallaran en su identidad hasta que vieron a Cristo resucitado. Cuando ellos tuvieron un encuentro con Cristo resucitado, su identidad se afirmó. Y tuvieron un encuentro con un Cristo no crucificado, sino con un Cristo que había dejado la tumba. Un Cristo que había vencido lo que todo ser humano va a tener que confrontar algún día: la muerte. Y que había logrado vencer la muerte, pero sobre todo que había tratado con el pecado de nosotros y que ahora nos daba entrada a nosotros a la presencia del Padre. Y cuando Pedrito, el que niega a Jesucristo porque lucha con su identidad, y que después se va a pescar porque lucha con su identidad, y que se reúnen con sus hermanos en una casa y se encierran sin esperar que Cristo hiciera nada porque luchan con su identidad, ve a Cristo resucitado, ahora los discípulos se reúnen en un sitio a esperar la venida del Espíritu Santo, ese Parakletos, ese Consolador, ese que viene a tratar con nosotros, que Cristo dijo que era mejor que Él se fuera para que viniera a Él a hacer la obra que Él tenía que hacer ahora. Y cuando vienen, ahora en los mismos discípulos que tenían miedo de morir, ahora se paran ante multitud de personas a predicar a Cristo Jesús en los mismos que habían matado a Jesucristo y que podían ahora matarlos a ellos. Pero su identidad estaba tan clara, su convicción estaba tan clara que ya la muerte para ellos no era un problema. Estaban tan claros en su salvación en Cristo, en quién era Jesús en su vida, que ya para ellos no era un conflicto la muerte. Y entonces te dice en Hechos capítulo 2, lo que Pedro le dice a más de 3,000 personas públicamente que podían matarlo tal cual como mataron a Jesucristo. Dice, capítulo 2, versículo 36 al 37, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Lo que ocurre aquí es que el Espíritu Santo empieza a convencerlos a ellos de que Pedro estaba diciendo la verdad. Y que Cristo no era un farsante, sino que Jesucristo era el Mesías que debe venir, el verdadero que debe venir.
y se compungieron de corazón. Y lo primero que hacen es que el compungirse de corazón es una señal de arrepentimiento. Y sus corazones estaban tan convencidos de la verdad que los impulsa a preguntarles qué vamos a hacer. Si esto es verdad, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Si esto es verdad, ¿cómo cambiamos nuestra forma de vivir? Si esto es verdad, ¿cómo hacemos? Lo que dice la Biblia es que en un solo día, ese mismo día, 3,000 se convirtieron a Cristo y esos 3,000 se bautizaron. Y dijeron, somos parte del pueblo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, estamos convencidos de que esto es verdad. Y eso me lleva entonces a que el inicio de la iglesia comenzó con la convicción dada por el Espíritu Santo de que Cristo era el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz de Calvario, que murió por nosotros en esa cruz, que resucitó de la muerte, que venció nuestros pecados en esa cruz y que Cristo viene de nuevo por nosotros como iglesia. Esa es la convicción que le trajo ese concepto. Entonces, lo primero que yo quiero es que nosotros comprendamos que para poder estar seguros en nuestra salvación y no estar luchando con esa falta de seguridad y estar luchando con que si soy salvo o no soy salvo, que si hice algo que no tenía que hacer, que si escuchaba no tenía que hacer, que si fallé de esta manera, comienza con algo, diga conmigo, con convicción. Los elementos que yo puedo decirle a una persona, oh no, tu salvación es visible, es porque hay una convicción profunda dada por el Espíritu Santo de quién es Jesús. ¿Qué es convicción? Convicción es cuando tú estás convencido de que lo que tú crees o lo que tú estás diciendo es verdad. Eso es convicción. Convicción es cuando eres convencido de que algo es verdad. Por lo tanto, hacer verdad lo recibes, lo vives, te mueves en eso y ahí te quedas metido porque sabes que es verdad. Entonces, la primera evidencia que un cristiano tiene que tener en su vida para decir yo soy salvo es que tiene la convicción del Espíritu Santo de quién es Jesús. Y tiene la convicción del Espíritu Santo de que él es pecador o que ella es pecadora. Y tiene la convicción del Espíritu Santo que la muerte de Cristo en la cruz de Calvario es lo único que puede librarlo del pecado. Y tiene la convicción del Espíritu Santo que sin esa sangre derramada en la cruz de Calvario, él o ella no tiene entrada al Padre. Tiene la convicción que por el Espíritu Santo ahora él y ella pueden decir somos hijos de Dios, transformados por Dios, santificados por Dios, llamados por Dios, apartados para servir a Dios, para vivir en la palabra de Dios. Tienen esa convicción. Ellos pueden tener esa convicción. Porque están convencidos por el Paracletos, por el Espíritu Santo, de que Jesús entró en su corazón, de que Él quiere hacer un cambio, una transformación. Eso es importantísimo. Entonces, yo tengo que convencerme y creer realmente en la palabra de Dios para ser salvo. Y quiero decir esto porque muchas religiones te enseñan también convicción. Cuando una persona hace un asunto, un ataque en base a una creencia y pues explota 1,000 pedazos, pues tiene convicción que está haciendo lo correcto. Eso es convicción. El problema es cuando la convicción de lo que yo creo no es verdad. Porque si la convicción de lo que yo creo no es verdad, entonces lo que va a pasar es que esa convicción me va a llevar a mí a cometer errores que van a tratar con mi salvación. Yo no estoy hablando de una convicción de religiosidad o de religión. Mira, ninguna religión te salva. Vamos a empezar por ahí. Y esto lo he dicho varias veces, lo decía ahorita. Mira, si tú te pones a pensar en denominaciones cristianas, normalmente son basadas que si en Calvino, que si en Wesley, que si en William Seymour, que si en fulanito. Mira, yo quiero basar mi relación con Dios no en base a un hombre que tuvo un pensamiento. Yo quiero basar mi relación con Dios en base al Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario y murió por mí y que dio su vida por mí. Entonces, yo no estoy predicando a ti religión. Yo estoy predicando a ti relación con Cristo. Muy diferente. Cuando tú tienes esa relación con Cristo y tú puedes comprender que aún en tus fallas, en tus errores, en tus debilidades, en tu conflicto, Jesús te sigue amando. Y tú puedes comprender que tu salvación no depende de lo que tú haces, sino de lo que Cristo hizo por ti y cómo Cristo está trabajando en tu vida. Entonces tú puedes tener la convicción por el Espíritu Santo de que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que resucitó de los muertos y que viene de nuevo, que tú eres salvo. Y esa convicción te ayuda a ti a mantenerte firme cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando estás en un momento alejado y piensas que Dios te ha abandonado o aún cuando has fallado. Porque es una convicción que va más allá de cualquier religión, una convicción que tiene que ver con relación con el Espíritu Santo. Con el Paracletos que me dirige a mí a conocer quién es Cristo. Entonces, esto es una convicción que es producida por una relación. Por el momento que el Espíritu Santo te convence. Mira, cuando uno se convierte genuinamente,
hay algo que ocurre en el corazón. Tú estás convencido. Tú estás convencido. Algo cambia en tu forma de pensar, algo cambia en tu corazón y te dices, no, esto es verdad. Puede ser que tengas dudas, puede ser que tengas algunas preguntas o muchas preguntas, pero por lo menos tú estás seguro en que el momento que tú creíste en Jesucristo, yo soy hijo de Dios. Entonces, para yo saber si yo soy salvo, yo tengo que tener esa convicción. La convicción tiene parte. Entonces, Cristo sigue hablando sobre el Paracletos. En Juan capítulo 16, versículo 13, te dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el Paracletos, porque hay espíritus que no son de verdad. ¿Ok? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a la convicción que es verdadera. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la Biblia me dice a mí claramente que yo puedo tener la convicción de quién es Jesús porque es el Espíritu Santo el que me la revela. Y es el que me guía a eso. Entonces, hay veces que personas vienen a donde mí y me dicen, pastor, he pecado fuertemente, he fallado, no soy digno de Dios. Yo hice la oración y creo realmente en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero pastor, yo estoy mal, yo pequé y mis acciones no son buenas o no han sido buenas. No sé qué hacer, no estoy seguro de que soy salvo. Mira, cada vez que yo escucho esas palabras, no te miento, en mi corazón entra alegría. Tú vas a decir, bueno, el tipo se volvió loco. El tipo está feliz porque yo estoy en crisis. No, te voy a decir por qué en mi corazón entra alegría. Porque nadie que no está recibiendo la convicción del Espíritu Santo en su vida, cuando hace algo malo, no se arrepiente. Entonces, si tú hiciste algo malo y tú estás en conflicto con lo que estás haciendo, para mí es una buena señal porque estás vivo. Eso quiere decir de que el Espíritu Santo te ha dado convicción, está trabajando en tu corazón y sí fallaste, hiciste algo que está mal. Claro que está mal lo que hiciste, porque si lo hiciste o lo hice yo, el que sea, que lo haya hecho. ¿Me entiendes? Pero en medio de la falla, el que te salvó sigue trabajando contigo. Y el que te salvó te está diciendo, mira, Moisésito, tú no puedes actuar de esa manera. Entonces Moisés, ¿tú sabes cómo es posible que haya hecho esto? Yo no soy digno de Dios. Ok, no me sigas más diciendo que tú no eres digno de Dios. No eres tú el que no eres digno de Dios. Ninguno de nosotros somos dignos de Dios. O sea, no es que tú no eres digno de Dios, es que yo no soy digno de Dios. Aquí nadie es digno de Dios, ningún ser humano es digno de Dios. Pastor, los niños que están recién nacidos son dignos de Dios. Bueno, Dios los hace dignos, pero espérate que empiecen a hablar para que tú veas. Y empiecen a actuar para que tú veas. Y espérate que empiecen a actuar como actúan los chamitos peleando por tonterías para que tú veas. Nadie es digno de Dios porque Dios es muy santo, Dios es muy puro, Dios es muy bello. Pero tú sabes lo que a mí me encanta, lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún nosotros siendo pecadores, o voy a traducírtelo en el idioma que me dicen siempre, indignos. Cristo murió por nosotros siendo pecadores o indignos. Entonces, yo y tú no somos salvos por lo bueno que somos. Porque aún la gente más buena que tú conoces, de algún pie cojea. De algún pie cojea. ¿Sí? ¿Me explico la expresión o es una expresión muy venezolana? O sea, alguna falla tiene que tener, o varias. Entonces, yo no puedo vivir mi vida diciendo, yo no soy digno de Dios, pero no sé si yo soy salvo. Es que la salvación es porque tú eres digno, no, la salvación es porque Cristo es digno. Y el amor de Él te hace digno para entrar a la presencia de Dios, eso es todo. Entonces, si tú tienes convicción clara en quién es Jesucristo, tienes convicción en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tienes convicción de que Él murió por tus pecados, por mis pecados, tienes convicción de que sin Cristo no tienes entrada a la presencia del Espíritu Santo para entrar al Padre. Si tú tienes convicción de que Cristo murió por nosotros, tú tienes convicción de que necesitas su perdón, que debes vivir para Él, que eres pecador y que eres redimido en la sangre de Cristo, entonces es una evidencia de salvación. Entonces tú estás luchando pensando, ¿seré salvo o no soy salvo? Yo creo en Jesús, pero si tú crees en Jesús y tienes la convicción, tú eres salvo. Porque con el corazón es que tú crees. Si tu corazón cree que Cristo es el Hijo de Dios y tú estás viviendo para Él, tú eres salvo. No importa, sí importa si fallaste, pero la falla no te va a quitar tu salvación. La falla lo que te va a hacer es llevar a buscar más de Dios. Y a meterte con Dios. Entonces, si tú estás dudando de tu salvación y tú tienes convicción, o fallaste y tienes convicción,
Qué bueno, eso es una buena señal. Estás vivo, no estás en coma. ¿Sí me explico o no me estoy explicando? ¿Sí? ¿Está claro, verdad? Ok, la segunda cosa, el segundo elemento que yo veo que me da mi evidencia de salvación es, diga conmigo, corrección. Claro, porque si la convicción del Espíritu Santo empieza a tratar conmigo, oye Moisés, eso que dijiste, eso que pensaste, eso que hiciste, no es digno de mí, no está bien, por favor. Entonces la convicción me lleva a mí a querer corregir lo que estoy haciendo mal. Eso es lo que es la corrección. La corrección me lleva a mí a querer corregir lo que estoy haciendo mal. Pero el que comienza el proceso de corrección no soy yo. El que comienza el proceso de corrección es Cristo. Es el que comienza a tratar conmigo. Dios es el que empieza a tratar conmigo para corregir algo. Entonces, si yo tengo convicción y la convicción es en Cristo Jesús y yo fallo y la convicción me llama la atención, entonces y empieza un proceso de corrección, ¿por qué vas a dudar de tu salvación? Tú eres salvo. Eres salvo. ¿Por qué? Porque están los elementos de corrección, están los elementos de convicción y hay algo que está pasando en tu vida donde tú dices, no, yo estoy bien, estoy buscando, fallé, pero estoy buscando metiéndome con Dios. O yo no tengo por qué dudar de mi salvación en esta área, estoy buscando a Dios como tengo que buscar. Entonces, la corrección para mí es muy importante porque todo padre que corrige ama a su hijo. Toda madre que corrige ama a su hijo. Y no voy a hablar de la chancla voladora que tienen las mujeres latinas porque usted conoce bien esa chancla o no la conoce. ¿Cuántos no tienen golpes en la cabeza de la chancla voladora? ¿Cuántos no le pegaron la cabeza al piso del golpe que le dio la chancla voladora? Usted sabe lo que es la chancla voladora. Esa chancla a veces no volaba con mucho amor, pero era lanzada con amor y con mucho cariño. Entonces, el padre o la madre que ama corrige a un hijo. Hay diferentes estilos de corrección, nada más no abuse a su hijo nunca. Ni haga nada que a usted le gustaría que le hicieran a usted. Pero lo que uno tiene que comprender es que la Biblia te habla a ti de una corrección que viene de parte de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 te dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que corrige, al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces soy bastardo y no hijo. ¿Por qué? Porque todo ser humano es creado y hecho a la imagen de Dios. Todo ser humano es creado y hecho a la imagen de Dios, porque todo sale de Dios. Sin embargo, no todo ser humano tiene una relación con su Padre Celestial. Entonces, lo que te está diciendo la Biblia es que si tú eres hijo de Dios, Dios va a hacer lo que tiene para corregir. ¿Cómo comienza la corrección de Dios? La corrección de Dios con convicción. El primer paso para corrección siempre es convicción. Mira, si usted tiene un hijo chiquito y usted se vuelve loco regañándolo y castigando y todo lo demás, pero usted no logra explicarle a su hijo por qué lo está castigando, ahí no va a haber cambio. Entonces, ¿cómo funciona Dios? Dios funciona de la siguiente manera. Y lo digo por experiencia, Dios llega y te dice, Moisés, eso está mal. No hagas eso. Tú haces eso, van a haber consecuencias. Y tú dices, sí, Señor, claro que sí, Señor, yo voy a cambiar eso. Lo prometo, Señor, gracias, Padre, porque tú me amas y voy a corregirlo. Pero sigues haciéndolo. Y viene otra vez Dios. Oye, ya es la primera vez que te digo, es la segunda hora, chico. ¿Qué te pasa, vale? Porque Dios a veces es medio venezolano, ¿no? Entonces, bueno, así es la cosa. ¿Qué te pasa, vale? Entonces, pues, yo llego y digo, oh, perdóname, Señor, es que la tentación, la carne, tú sabes, mi mal carácter, esa actitud que yo tengo a veces, se me sale el apellido, que no se salga el apellido usted no te puede salírsele. Y de repente Dios te dice, bueno, ¿sabes que eso te va a traer consecuencias? Te estoy advirtiendo, ya es la segunda vez que te lo digo. Y llego yo un domingo, llega alguien, llego a la iglesia, me siento y están predicando y me dicen exactamente, es como que me estaban diciendo lo que yo estoy haciendo. Y yo me siento y empiezo a decir, ese pastor como que tiene cámaras escondidas en mi casa. Debe ser que mi esposa fue a contarle todo, chismosa vieja esa, espérate que llegue a la casa, no es, a ver quién soy yo. Entonces lo que ocurre es que no es ni la vieja chismosa, y ninguna mujer es vieja, todas son jóvenes, no es ni la señora chismosa, pues tampoco son chismosas, ni tampoco es las cámaras escondidas que tienes en la casa, es que Dios está empezando un proceso de corrección en tu vida, porque te ama. Y porque lo que estás haciendo te trae consecuencias. Pero entonces, como yo soy terco o tú eres terco,
entonces las consecuencias vienen porque entonces ya, ¡pum!, viene el golpe. Y entonces empezamos, oh, Dios mío, perdóname. Y empezamos, ¿será que te alejaste de mí? Y Dios te dice, si me hubiera alejado de ti, no hubiera dejado que te vinieran las consecuencias. Te lo dije varias veces. No te preocupes, yo estoy aquí. ¿Te arrepentiste? Sí, me arrepentí. Ok, ven, vente aquí la mano. No vuelvas a hacer más eso. Vamos a cambiar, vamos a tomar los casos. La corrección en tu vida de parte de Dios o la corrección producida por convicción en tu vida es producto de salvación. Si no, no ocurre. Así de sencillo, si no, no ocurre. Entonces, si tú estás en una situación como cristiano, yo te voy a recomendar que tengas personas que tú puedas siempre rendir cuentas. ¿Qué implica rendir cuentas? Ya agarra el teléfono. Mira, fulanito, tú sabes que yo tengo esta lucha. Tú y yo quedamos un acuerdo que tú me vas a ayudar, ¿verdad? Sí, estoy pasando ahorita por la lucha. ¿Qué puedes hacer conmigo? Vamos a orar, vamos a tomar una taza de café. O sea, todo cristiano tiene que tener un proceso de un círculo donde puede haber corrección. Por eso es que es importante que la iglesia pertenezca a grupos pequeños. En los grupos pequeños ocurre eso. Si usted no está en un grupo pequeño, quiero invitarle a que participe en un grupo pequeño. Usted dice, pastor, en todos los grupos pequeños que están no puedo ser parte. Ok, entonces vamos a abrir un grupo pequeño en tu casa. O vamos a para abrir otro grupo pequeño que tú puedas ser parte. Pero tiene que haber un sitio donde pueda haber ese frote. La Biblia dice que el hierro con el hierro se afila. ¿Entiendes? Donde pueda haber ese frote, donde pueda haber corrección. Llégate a los miércoles. En los miércoles, lo que nosotros enseñamos, corrige. Los domingos. Durante la semana, grupos de hombres, grupos de mujeres. El grupo de hombres se reunió el viernes a una carne asada. Yo no pude ir porque estaba en un compromiso. Pero comieron carne asada. Entonces, aparte que te corrigen, te dan carne también. ¡Qué bendición! Es una bendición. ¡Qué bueno que te corrijan así! Con carne asada. ¿Me entiendes? Las mujeres fueron a caminar porque los hombres engordaron y ellas fueron a regadazar por los hombres. Como es una misma carne, el sábado fueron a caminar todas a la montaña. O sea, vamos a bajar las libras que mi marido se metió, yo voy a caminar por él. ¿Me entiendes? Entonces, pues las mujeres se fueron, pues únete a esos grupos, los ves al grupo de mujeres, al grupo, o sea, búscate un sitio donde pueda haber corrección en tu vida. ¿Me entiendes? Métete a Rooted, ahí en Rooted o arraigado, ahí hay corrección. Pero Dios al que ama, corrige. Por eso es que la Biblia te sigue diciendo claramente, en Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 11, te dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, ¿es verdad? A veces su papá los regañaba sin razón y usted, mi viejito que se me fue, qué lindo mi viejito. ¿Te acuerdas cómo me metía el cocotazo en la cabeza el viejito lindo? Ay, hasta me provoca que me pegue un golpe ahorita. Porque lo amas, porque es tu viejito, porque tú sabías que esos golpes no te gustaban al principio o esos regaños te gustaban al principio, pero después con los años te das cuenta que tu viejito tenía razón en lo que estaba diciéndote. Y ahora dice, concha, si tuviera alguien que me corrigiera como me corrigiera mi viejito. Entonces te dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, pero no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero lo que nos es para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la Biblia te está diciendo que a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie, pero una vez que eres corregido y empiezas a cambiar y empiezas a ser transformado, la disciplina se convierte en bendición para tu vida. Entonces, evidencias de salvación, convicción. Convicción de quién es Cristo, convicción que necesitas a Cristo, convicción de que Dios está en tu vida. Evidencias de salvación, la corrección de Dios en tu vida. El deseo de ser corregido, el deseo de tú corregir, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Eso es evidencias de salvación. Si tú estás haciendo eso y tienes convicción en Cristo Jesús como Hijo de Dios, no dudes de tu salvación. Porque la convicción te lleva a tener conocimiento de quién es Jesús, a mover de ese conocimiento, y la convicción te lleva a corrección, y entonces la convicción mezclada con la convicción te lleva al tercer elemento que yo creo que es importante para comprender que somos salvos, y es la confianza. La confianza. ¿Por qué? Porque es la convicción la que me lleva a mí a moverme, a creer, convencido de la verdad por el Espíritu Santo, por el Paracletos, el Espíritu de Dios me corrige, me lleva a creer. Entonces el Espíritu Santo empieza a corregir la vida. Mira, cuando yo llegué a Cristo, yo era un desastre, todavía lo sigo siendo, pero soy menos desastre que antes.
Porque Cristo va corrigiendo y Él va cambiando. Él va cambiando pensamientos, actitudes, cosas en el corazón. Y a medida que tú vas siendo corregido por Dios, esas actitudes, esos pensamientos que te alejan de Dios, siguen trabajando en tu vida para llegar a ser más conforme a la estatura de Cristo Jesús. Y eso es una estatura muy alta. Y a lo mejor tú estás luchando. Pues sigue luchando. Porque la lucha implica de que estás vivo, que hay convicción y que hay corrección, y eso tiene que traerte la confianza de que puedes dormirte en las noches. Cuando Satanás venga y te diga, tú no eres digno, quédate calladito. No, yo sé que no soy digno, nadie lo es. Tú no mereces el cielo. Y tú puedes decirle, mira Satanás, te voy a decir algo. Yo no merezco el cielo, eso estamos claritos. Pero Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Pero por ti nadie ha muerto ni va a morir. Tú te vas a quemar por la eternidad, así que me dejas tranquilito, ¿ok? No te metas más conmigo, ¿oíste? Vete a otro a poner las cosas en la cabeza. Pero a mí no, papá. A mí no, papá. Yo sé quién es Jesús. Yo sé que murió por mí. Yo sé que resucitó de la muerte. Sí, he fallado. Pero Cristo me está corrigiendo, está confrontándome. Y porque soy hijo, me corrige. Así que tú, papá, arráncate para otro lado. A mí no me estés molestando. Yo tengo confianza en que Cristo Jesús me redimió, con su sangre me salvó, voy a vivir en la eternidad con Él, voy a resucitar entre los muertos, a reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto y se acabó. No tengo más nada que preocuparme. Entonces yo quiero llevarte a ti a que nosotros comprendamos que no luches con la convicción de lo que Cristo ha hecho. Y si en algo estás fallando, recibe la corrección de Dios por la convicción que tiene en tu vida. Y al tener la convicción y la corrección, puedes tener la confianza de que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla en ti. En 1 Juan capítulo 5, versículos 11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces te digo hoy, ¿tú crees en Cristo Jesús? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Crees que su muerte te da entrada al Padre? ¿Has fallado? ¿Estás en un proceso de corrección? ¿Dios te va a corregir toda la vida? ¿Tienes esos elementos? Vive en la confianza de que tú eres salvo entonces. Si fallas, arrepiéntete, cambia lo que tienes que hacer, vive para Dios, no te quedes estancado en tus fallas, sino camina todo el tiempo escalando peldaños o escalones para ser más cada día como el Hijo de Dios que nos amó. ¿Que no eres digno? Bienvenido al club, yo tampoco lo soy, jamás lo voy a ser. Pero su sangre nos hace dignos para entrar a la presencia del Padre. Amén. Te invito a estar en pie. Y me gustaría invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Para los jóvenes adultos, si tú eres un joven adulto, es 18 hasta 30 años. Y tú quieres reunirte hoy en el Salón 148 a finalizar el servicio. Los jóvenes adultos se van a estar reuniendo, ahí van a estar. Así que con toda confianza, por favor, lo que termine el servicio, vete al Salón 148, sales por estas puertas y ahí puedes encontrarlo. Quiero invitarte a que si tú no has hecho la decisión, pero tú tienes la convicción en tu corazón de que Cristo Jesús es tu Salvador o que Él murió por ti en la cruz del Calvario, quiero que le digas, Señor, quiero vivir para ti. Y vive para Él. Vive para Él. Dale gracias a Dios por todo lo que le está haciendo en tu vida. Si has fallado y tienes convicción de que has fallado, qué buena noticia es esa. Deja que la corrección de Dios corrija lo que tiene que corregir y vive en la confianza de que tú eres de Cristo Jesús. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, te voy a invitar a que ores conmigo esta oración. A lo mejor la oración no quiere decir que lo vas a recibir, la oración quiere decir que tu corazón está convencido. Así que te invito a que cierres tus ojos si estás aquí hoy y que ores conmigo para recibir a Jesús como tu Salvador. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Gracias porque tú fuiste, tu amor me cubre, tu amor me limpia. Tú diste como sacrificio, te diste en esa cruz y moriste por mí y resucitaste de la muerte. Y tu palabra dice que vienes de nuevo por mí y yo recibo y lo creo y lo confieso en mi vida y lo confieso en mi corazón y lo confieso con mi boca y yo lo creo y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.